En una nueva entrega entre lo divino y lo humano, tengo el honor de traer al canal para todos vosotros a una persona que considero muy importante y es el profesor Alfonso López Quintás. Y vamos a hacer una breve biografía suya porque tiene muchos méritos y mucha trayectoria y tampoco es cuestión de estar aquí muchos minutos. Así que decir que nació en Santiago de Franza, Mugardos, el 21 de abril de 1928, es doctor en filosofía, catedrático emérito de estética en la Universidad Complutense de Madrid y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En 1987 fundó la Escuela de Pensamiento y Creatividad, hoy integrada en la Fundación López Quintás, fundación de la que es su presidente de honor. Su labor investigadora se ha centrado en la hermenéutica y metodología filosófica, así como en teoría de los valores, manipulación del lenguaje, formación ética a través de la literatura y formación de los jóvenes. Es presidente de honor en España de Ayuda a la Iglesia Necesitada, obra pontificia que presidió de 1973 hasta 2003. Además, entre muchos méritos, es, por destacar alguno, doctor honoris causa por la Universidad Francisco de Vitoria, como digo, entre otros méritos. Ha escrito aproximadamente 70 o más libros, porque aún a sus 95 años sigue escribiendo, y su trayectoria es reconocida a nivel internacional. Una gran fuente de sabiduría está aquí hoy con nosotros. Me siento muy honrado de presentároslo y de tenerle con nosotros. Profesor Alfonso López Quintás, un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que la charla va a ser muy interesante para todos nuestros oyentes o todos los que nos ven, y me gustaría centrarme en uno de sus últimos libros, y digo últimos porque sé que ya ha hecho algunos otros, y es el segundo de una trilogía que es La mirada profunda y el silencio de Dios. El silencio de Dios, que creo que es un tema, vamos, muy profundo y apasionante tratarlo. Entonces yo le voy a ir haciendo al profesor una serie de preguntas en relación con su libro y él nos va a ir iluminando sobre estas cuestiones tan interesantes. La primera pregunta que quisiera hacerle, profesor, es ¿cómo se le ocurrió la idea de escribir a estas alturas de su vida una trilogía que además es pues tan amplia? Pues mire, sencillamente porque lo primero que yo publiqué fue también una trilogía, que era fundamentando todo lo que sería después mi método de pensar, mi método de enseñar, etc. Y quise terminar un poco mi obra con otra trilogía, pero no fue por capricho, sino porque me lo pedía. Todo lo que había hecho me pedía ahora condensarlo. Son 3 obras, el uno es La ética o es transfiguración o no es nada. Es un título bien interesante. Repito, La ética o es transfiguración o no es nada. Segundo, este del que vamos a hablar, La mirada profunda y el silencio de Dios. Y el tercero, que es el final de la trilogía, es Las cimas de la cultura y el ascenso al amor oblativo. Esto ya es un libro sobre grandes obras de la cultura universal, por ejemplo, la Novena Sinfonía, la Pasión según San Mateo, qué sé yo. Luego algunas obras literarias también. Y haciendo ver cómo esas obras bien estudiadas a lo hondo realmente nos llevan a Dios y nos llevan al amor oblativo, del que dijo San Juan en su famosa primera carta: Dios es amor, el que vive, amor oblativo, en griego ágape, en latín dilectio. Repito, Dios es amor oblativo, el que permanece, el que practica este amor, sigue diciendo San Juan, está en Dios y Dios en él. Claro, este camino de
de la vida espiritual como un camino hacia el amor absolutamente generoso. Esto te lo dice, por ejemplo, qué sé yo, una obra tan aparentemente lejana de esto, como por ejemplo La flauta mágica de Mozart, o El holandés errante de Wagner, qué sé yo. Es decir, obras que parece que van por otro camino, incluso por un camino superficial. Por ejemplo, en la flauta mágica lo que la gente más mira y admira es la pareja de los papaguenos, Papageno y Papagena, ¿no? Hombre, son muy simpáticos, tienen una música realmente muy cómica, muy bonita, muy profunda. El mismo Mozart sentía mucha admiración por esos dos personajes, pero en realidad a lo que hay que atender de verdad es a Tamino y Pamina, sus dos protagonistas, que van en busca de la purificación del amor. Y Sarastro, que representa ahí la cumbre de la elevación espiritual, viene con un nombre parecido a Zoroastro, es como una derivación que es un poco como un referente de lo noble, etc. Él le dice, yo no os admito en mi templo si no purificáis el amor. Eso es la quinta esencia de esa obra, pues cuando lo expliqué en foros muy altos de cultura, les llamó mucho la atención, porque no lo esperaban eso. Ahora, quien dice eso, pues dice, por ejemplo, la novena sinfonía de Beethoven. Es un himno, no a la alegría, como suele decirse, sino que es un himno a la fraternidad universal. Y la fraternidad produce una inmensa belleza, porque la fraternidad es concordia. La concordia es orden, y del orden, según los griegos, según la estética griega, proviene la belleza. Pues bien, en fin, se puede hablar de muchísimas obras culturales de gran rango, de altísimo rango, y que están muy vinculadas a este concepto del amor oblativo. Bien, pero contestando más directamente a por qué escribí este libro, era porque yo quería realmente dar en los 3 volúmenes, pero sobre todo en ese segundo, que ahora resulta que es mi libro preferido. Bueno, todos son hijitos míos y a todos les quiero, pero lo de siempre, que siempre parece que hay uno que te dice más. Lo que he querido aquí es demostrar que el cristianismo no está agotado, como le dijo en una ocasión un periodista alemán llamado Siebald al gran pontífice y teólogo Ratzinger, Benedicto XVI, que en un libro que se publicó, está por ahí, que se llama Luz del Mundo, que eran entrevistas con el Papa, le dijo, bueno, hay como una opinión general hoy de que el cristianismo, bueno, le pasó algo así como a ciertas religiones antiguas que florecieron durante un tiempo, pero luego se agotaron. Da la impresión de que el cristianismo está agotado. Hombre, yo le diría, pero contemplas, aunque solo sea la obra de Ratzinger, el Papa con el que estás hablando, realmente es signo de agotamiento por parte de este creyente. Pues bien, yo desde entonces he dedicado varios libros a hablar eso, decir, no está agotado. Lo que sí creo es que necesitamos los cristianos un buen método. Un método que yo he procurado elaborar. No sé si lo he conseguido del todo, ¿no? Pero en buena medida estoy convencido de que sí. Un método que nos permita poner al descubierto la grandeza del cristianismo. Y pongo ejemplos de personas que han mostrado con una potencia extraordinaria en nuestros días la grandeza del cristianismo. Ahora bien, hace falta un método adecuado. Es un método adecuado a lo que yo llamo las realidades ambitales, o sea, realidades que no son meros objetos. Por ejemplo, un bolígrafo. Yo tengo un bolígrafo en mi mano, eso es un objeto. Yo puedo hacer con él lo que quiera. Si es mío, puedo coger, conservarlo, quemarlo, qué sé yo. Es un objeto, puedo utilizarlo, puedo dominarlo, etc. Pero por encima de esto
están los seres que son como ámbitos de realidad. Por ejemplo, si yo tengo un papel, una cuartilla, esto es un objeto. Y tiene unas cualidades, me da unas posibilidades X, ¿verdad?, de escribir. Pero si un músico escribe aquí una obra musical, entonces este objeto se convierte en ámbito, es decir, en un campo de realidad, que es una partitura. Ven, tiene un nombre distinto. Una partitura. ¿Qué es una partitura? Es como una serie de posibilidades para descubrir una obra, para darle vida a la obra que está allí. Yo he tenido a veces emociones grandes al tener en mi mano una partitura, como puede ser, qué sé yo, las cantigas eso no es una partitura propiamente, pero bueno, las cantigas de Alfonso el Sabio, o partituras de grandes autores. Bueno, entonces una partitura está muy por encima del papel. Necesita el papel para ser escrita, pero él lo supera. ¿Por qué? Porque es un campo de realidad. Entonces, esta noción de ámbito, yo lo estudié ya desde mi tesis doctoral, que fue mi primer libro grande, para no decir gran libro, eso ya parece una autovaloración que no es bonito. Pero sí es un libro grande, es un libro realmente muy amplio. Y ahí yo estudié todo lo que en la generación esta de la posguerra alemana y ya antes se venía llamando en Centro Europa lo inobjetivo. Bueno, yo estudié, le dediqué 1500 páginas porque es un tema realmente muy fértil. Y ahora en esta trilogía yo quise ya mostrar la fertilidad de ese concepto. Y entonces, yo en todas las obras, usted me dice por qué escribí el libro, yo le diría, en primer lugar, para redondear el método que he ido elaborando durante años. Que un método a veces cuesta años y decenios elaborarlo bien, porque el método hay que perfeccionarlo, etc. Pero yo en todas las obras que fui escribiendo intentaba sencillamente hacer el bien a los lectores. Hacer el bien, así de sencillo. Pero también es complejo, porque hacer el bien a veces no es tan fácil cuando se trata de filosofía y se trata de la relación de cierta filosofía con la religión cristiana. Todo eso es complejo, es complejo. Sí. Bien, entonces yo ahí me dediqué sobre todo a responder a una pregunta. ¿Cuál es el verdadero camino para la felicidad? He tratado mucho a jóvenes en las clases de varias universidades, en varios países, en muchos países, y este tema les preocupa muchísimo. Y claro, el gran peligro es que quieran tomar un atajo para llegar a la felicidad y comérsela a bocados. Y yo siempre les digo, mira, no vayáis en busca de la felicidad como el guepardo va en busca del ñu para comérselo así, a rebanadas, comérselo febrilmente, no. Yo estoy convencido que la felicidad es algo maravilloso que Dios quiere porque nos hizo hombres para ser felices, totalmente felices. Ahora bien, entendiendo bien la felicidad. Si se la malentiende, entonces nos puede pasar como a un joven que yo aludo mucho a él en la obra, incluso transcribo algunos párrafos de una carta que le escribió en nombre de sus amigos, de él y de sus amigos, al entonces famoso teólogo Karl Rahner. Sí. Y le decía él al final de la carta, le decía, Padre Rahner, usted que es tan gran teólogo, podría decirme solo una cosa, ¿qué es la felicidad? Esa especie de imán que nos atrae y luego nos destruye. Es una carta que está muy bien escrita, se ve que el chico estaba muy despistado en todas las cuestiones morales, pero debía ser inteligente. Por ejemplo, tiene una frase que nos deja helados. Él dice, por ejemplo, tanto mis amigos como yo solo somos felices cuando no podemos pensar.
Fíjate qué frase. Solo somos algo felices cuando no podemos pensar. Fíjate las consecuencias de todo esto. Bien, entonces yo quise contestar y decirle, mira, a diferencia de mi admirado padre Rahner, porque en realidad era una gran persona, un gran jesuita, un gran teólogo, etc. Pero yo creo que no estaba tan metido en estos temas de jóvenes. Uno no puede abarcarlo todo, lógicamente. Aunque él era realmente, no digo un genio, porque no me gusta esa palabra, pero realmente en el sentido más serio sí lo era, en el sentido de una gran potencia intelectual. Pues bueno, él le dijo, mira, yo creo que vosotros los jóvenes actualmente le pedís demasiado a la felicidad y hay que ser más sencillos como vuestros abuelos, que no le pedían tanto a la vida, se contentaban con menos. Y yo le respondería a Norberto, le respondía en realidad en esta obra, le dije, no, mira, hiciste bien, a mi modo hicisteis bien en querer ser totalmente felices. Lo que pasa es que habéis equivocado el camino. Y eso, bueno, es una equivocación notable, porque habéis querido coger la felicidad así, a puñados y comerla diríamos, con una sensación de vértigo, ¿verdad? Si me permite la pequeña interrupción, es que yo veo que no son los jóvenes, son también los padres que no saben lo que es la felicidad. Se quedan en un nivel muy básico como los hijos. No saben explicar. La mayor parte de la sociedad, de las personas, no saben realmente qué es la felicidad. Sí. La felicidad es una plenitud que va unida con el gozo, con un gozo muy profundo, pero va unida con la plenitud. Ahora, si tú te entregas sencillamente a tus pasiones, hoy la antropología nos dice que no llegas a la plenitud, porque es un vértigo, y el vértigo te promete todo. No te pide nada al principio, sino que te entregues como un loco, ¿verdad? A ir a por como lo hizo él. Él dice, yo me largué del colegio a los 14 años y desde entonces me entregué a todo lo que me podía dar felicidad. Por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, el sexo entendido en un plano superficial. Todo aquello que yo creía que me iba a hacer feliz. Y ahora realmente pues me he hecho carne de hospital. A nuestra edad, que eran todavía jovencitos, él y sus amigos, pues dice, no salimos del hospital, nos lo tomamos ya a veces de broma, pero no es broma porque nos sentimos muy, muy desastrados. Pues bien, terminando esta pregunta, yo le diría, es una lástima que este joven, que parecía y que parece por la carta bien dotado, no haya conocido el camino hacia la verdadera felicidad, porque tal como yo lo explico en ese libro, lo hubiera entendido estupendamente. Yo digo, ciertamente, la felicidad auténtica, el camino a la felicidad auténtica es exigente. Él nos pide lo más alto, que realmente practiquemos la virtud. Entendiendo por virtud es el amor generoso. Es decir, si yo, una persona que está casada, por ejemplo, le diría, ¿cuál es el camino de la felicidad? Yo le diría, que ames a tu esposo, que la ames, pero viceversa, claro, pero que la ames profundamente, con un amor generoso. Tú no pienses tanto en tu felicidad como la de ella. Y entonces la felicidad, como oblicuamente, te llenará el corazón. Porque mira, la felicidad auténtica no se da de una manera directa, como se te da en cambio, por ejemplo, el gusto de comer un pastel. Tú te lo comes, te gusta mucho, o ver una película que, en fin, que te agrada mucho y tú dices, pues yo voy a ver eso. Y eso es podríamos decir, una satisfacción inmediata, pero no es una plenitud profunda. Ahora, si tú un día y otro convives con una persona, sea un familiar o sea, por ejemplo, los alumnos, en el caso mío, que fui profesor tantos años, tenía alumnos, yo decía, ¿qué tengo que hacer yo aquí para ser feliz con esta gente? Es, en realidad, crear unidad, es decir, realizar todos los grandes valores, crear una verdadera unidad, una unidad que se traduzca en amor.
Amor no al plano romántico, sino amor en el sentido de desear el bien de estas personas. Y hemos hablado de dos grandes valores, unidad y bien, el bien. Ser bondadoso con ellos, lo cual no quiere decir no ser exigente. Yo puedo ser exigente conmigo mismo y con ellos, y al mismo tiempo ser bondadoso, ser comprensivo, ¿verdad? Y por otra parte, pues claro, dar las clases lo mejor posible, no cejar un año y otro, preparando las cosas para que sean muy profundas, muy comprensibles y muy eficaces para la vida de ellos. Para mí lo mejor que me podían decir, y me lo decían de cuando en cuando, esto que está diciendo en clase nos ayuda mucho para la vida. Bueno, pues eso es lo que yo quiero, que les ayude para la vida. Entonces, primera cuestión, yo escribí este libro para redondear el método, y el método tiende a enseñarnos qué es la felicidad. Muy bien. Entonces, ese método que nos lleva a entender qué es la verdadera felicidad, por lo que he entendido que nos está explicando, pensando en los jóvenes, no es lo inmediato, sino que va mucho más arriba de ese nivel. Va en un nivel de esa interacción, de ese compartir, es una cosa más compleja, porque es que el problema es que en la sociedad actual se entiende la felicidad como la pasión, lo inmediato, lo que se toca, ¿no? Ese es el problema. Sí, la acción de los instintos, sí. ¿Y cómo podríamos explicar esto a los jóvenes en el aula? Porque, hombre, ya algo ha dicho de ello, pero ¿cómo hacerlo? Pues mire, yo le diría sencillamente que la felicidad es un sentimiento de plenitud, y esa plenitud procede del encuentro. No olvidemos la importancia que la antropología actual da al encuentro. Es el primer hito de nuestro desarrollo personal. El encuentro es un acontecimiento que se halla en un nivel por encima del nivel en el cual ese joven, se llama Norberto, buscaba febrilmente la felicidad, pero lo buscaba como la fiera busca la presa, para devorarla rápidamente. Él dice que se entregó a las drogas, al amor libre, al alcohol, qué sé yo. Y todo eso pertenece a lo que yo llamo el nivel 1. El nivel 1. El nivel 1 es un nivel de dominio, de posesión. Si yo en la vida quiero dominar, reduzco a las personas a nivel 1. Mire, cuando yo expliqué esto a los jóvenes de cierta universidad, que no era la Complutense, fue otra universidad lejana, que les expliqué los diversos niveles y les decía, mira, nosotros tenemos que movernos en el nivel 1 porque tenemos cuerpo, necesitamos alimento, necesitamos aire, necesitamos oxígeno, tal. Pero no podemos quedarnos ahí, hay que subir al nivel 2, que es el trato con las personas. Entonces el nivel 1 en el nivel 1 se mueve uno por afán de dominio, de posesión. Yo tengo que dominar este papel si quiero escribir en él, tengo que fijarlo en un sitio, bueno. Pero el nivel 2, el nivel del trato con las personas y con las obras culturales que las personas generan, eso debe estar caracterizado por 3 palabras, que es respeto, estima y colaboración. Cuando los chicos me aprendían esto, ellos me lo decían después, es que sacaban unas consecuencias fantásticas. Te aseguro que un día me dijo uno de los alumnos, esto lo puedo decir porque no me lo dijo en secreto, además nadie va a saber quién fue, me dijo un día, yo he cambiado respecto a mi novia. Y yo le dije, bueno, ¿y ese cambio a qué se debió? Bueno, al principio pensé que era cambio peor, que la había dejado. Y me dice, no la dejé, cambié mejor. Y le dije, bueno, ¿y por qué cambiaste? Y me dice, por lo que dijo usted en clase. Y yo le dije, mira, yo en clase, que yo recuerde, no dije nunca cómo hay que tratar a las novias. Él se sonrió y me dijo, hizo bien, porque estábamos conjurados de armarle, pero un verdadero problema si usted nos daba consejitos de ese tipo. Era clase de ética, y bueno, no admitían consejos.
Pero yo les hablé de los niveles, de esto, por ejemplo, nivel 1, nivel 2. El amor humano se mueve en el nivel 2, pero no se queda ahí, sube también al nivel 3, que es el de los grandes valores. Claro, si yo no opto por el valor de la unidad, el valor del bien, el valor de la belleza, de la justicia, etcétera, los grandes valores, si yo no opto por eso, el encuentro que yo tenga con una persona puede ser un encuentro muy pobre. Porque claro, si yo no amo la unidad, pues pierdo rápidamente la unidad por un quítame ya esas pajas, ¿no? Entonces el nivel 2 pide el 3, son los grandes valores. Y yo después admito todavía, destaco un cuarto nivel, que es el nivel de las realidades religiosas, que tienen un tipo de realidad. No son meras fantasías de cuentos de hadas, como un día me dijo el pobre, con buena voluntad, pero que pensaba que todo lo que no eran realidades palpables, que realidades que puedes medir, que puedes pesar, pensaba que todo esto ya pertenecía al cuento, al mundo de los cuentos. Y yo le expliqué, no, verás, en clase tenemos que aprender distintos tipos de realidad, que cada uno tiene su lógica. Entonces, si yo quiero entender al ser humano, yo tengo que pensarlo con la lógica propia del nivel 2. ¿Ven? Por ejemplo, en el nivel 1, la libertad de manejar se opone a la obediencia. Si yo quiero manejar el coche como quiera, pues eso se opone a la obediencia a las normas de tráfico. Eso es el nivel 1. Pero si yo extiendo a todos los niveles esta ley del nivel 1, de que puedo hacer lo que me dé la gana en la vida, entonces me equivoco rotundamente, porque en cuanto llego al nivel 2, yo tengo que aprender a obedecer, por ejemplo, las leyes de tráfico y al mismo tiempo conducir el coche con libertad. Pero es que yo tengo que convertir la libertad de hacer lo que quiera en libertad creativa. Entonces, si yo tengo libertad creativa, esto se coordina muy bien con la obediencia a normas que están pensadas y legisladas para hacer bien a todos los que vamos por las carreteras. ¿Ve? Entonces, claro, cuando uno se aprende a pensar con una lógica propia, uno aprende muchísimo, muchísimo para conducir bien su vida. Por eso aquel joven, el alumno mío, me dijo, mire, usted habló de los niveles. Y yo un día me di cuenta de que yo estaba bajando a mi novia del nivel 2 al nivel 1. Entonces dije, soy un canalla porque le estoy diciendo que la amo, que la quiero, pero en cambio la estoy reduciendo a objeto. Es pasando de ámbito, que es mucho más noble que los objetos, estoy pasando de ámbito de realidad, lo estoy rebajando de condición. Y eso no se puede hacer. Claro, en el amor egoísta pasa eso. Pero fue curioso, a mí me hizo pensar aquello como hoy decimos los jóvenes son difíciles ya de manejar y tal. Yo diría, sí, pues que yo no usaría el término manejar, hablando de un joven. Yo manejo objetos, pero los jóvenes no son objetos. A los jóvenes hay que respetarlos para empezar, porque son personas. Segundo, hay que estimarlos, aunque sean complicados, porque pueden ser complicados porque todos lo hemos sido en la juventud, unos más, otros menos. En tercer lugar, colaborar con ellos. Yo siempre les decía, mis clases quieren ser colaboradoras con ustedes. Entonces les pido su colaboración, porque lo que vamos a aprender no es que yo lo sepa y se lo digo, y ustedes lo aprenden, lo escriben y luego rinden un examen. Y ellos hacían así con la cabeza, como quien diciendo, pues sí, es así. Y le digo, no, mis clases no quieren ser esto. Yo quiero invitarles a que descubran conmigo una serie de cuestiones. Y luego ustedes, con su talento, que sin duda que lo tienen, sacan conclusiones. Entonces este chico me dijo, a mí me vino aquello pero al pelo, porque yo lo que no aceptaba eran consejos de nadie, pero menos de un profesor. Entonces usted no nos dio consejos, sino que nos dice, mira, yo creo que hay en la vida objetos, luego
ámbitos de realidad. Por ejemplo, una obra de arte, yo toco algo órgano y algo piano, y he dirigido un coro durante bastantes años. Y bueno, para mí era un canto, pero yo no dominaba. A mí me decían, ¿cuántos cantores tienes? Y yo, bueno, yo puedo tener hasta 80, llegué a tener cantores. Yo tocaba el órgano y acompañaba al coro. Me dice, oye, ¿dispones de 80 personas? Y le digo, sí, pero yo dispongo no para hacer con ellas lo que quiera, sino para elevarlas a lo más alto de la vida estética. Entonces, claro, el disponer de, porque claro, el que dirige es el que manda, pero hay que mandar con el espíritu, no de dominar, sino de colaborar con una persona a elevarse nivel a nivel hasta lo más alto. ¿Ven? Entonces esto les gusta, y el chico este me dijo eso. Dice, usted nos dio una pauta, hay niveles, y yo saqué las conclusiones y dije, yo estoy tratando a mi novia en el nivel 2, en el nivel 1, la he bajado de nivel, y a esto no hay derecho, por lo tanto soy un canalla. Yo recuerdo que le dije, oiga, eso es un objetivo muy fuerte. Y dice, claro que lo es, y por eso he cambiado. Pero sin que nadie me mandara, sin que nadie me diera consejos. Usted me dio una pauta y yo saco consecuencias. Dijo, bueno, pues esto me ayuda a creer que este método que vale. Es un método que vale. Es ofrecer un campo de investigación y que los chicos te acompañen en eso. Bien, entonces, siguiendo ya en esta pregunta para terminar, yo le diría lo siguiente. Sí. La felicidad viene del encuentro, he dicho. El encuentro se basa en el valor de la unidad, que es el primer gran valor del nivel 2. Por eso el que se encuentra y experimenta sus frutos tiende a considerar el crear unidad como el ideal de la vida. Claro, fíjense, cuando uno piensa en los frutos del encuentro, se ve que hay varios, pero el último, diríamos, el más grande, es la felicidad. Miren, una familia puede tener muchos problemas, pero si entre ellos se encuentran de verdad, hay una fuerza que les mueva por dentro para salir adelante. Uno puede tener muchas dificultades en la vida, pero si hay encuentro, ahí hay una fuerza especial. Y ese salir adelante es fuente de felicidad. Al optar por el ideal de la vida, que es lo más grande que hay, descubrir el ideal de la vida. Si yo digo, por ejemplo, la unidad es un valor muy grande. Se sabe que hoy se le da a la categoría de relación una enorme importancia, incluso en la ciencia, pero en la filosofía, en la antropología. La relación se da una importancia enorme. Pues bien, la relación es unidad. Hoy se está dando una enorme importancia a la unidad. Pues bien, si yo me doy cuenta de esto, yo convierto el valor de la unidad en el ideal de mi vida. Ideal de la vida significa algo muy grande. No es algo que yo me propongo alcanzar. Esto se ha dicho a veces. Yo me pongo como ideal, pues por ejemplo, ganar tal oposición. Bueno, eso podríamos decir que es un ideal, diríamos, interino. Pero en este momento de la vida quiero ganar esta oposición, pero yo quiero llegar más allá. Entonces, el ideal de la vida es algo que tú te encuentras dentro de ti cuando descubres ese ideal y te enamoras de él, que es una fuente de motivación, es una fuente de valor, como dice ya la palabra, es fuente de una gran plenitud. Entonces, los valores son fuentes de fortaleza, fuentes de vida. Y cuando yo digo el ideal de mi vida es, por ejemplo, crear unidad en mi entorno, eso es una cosa muy grande, porque entonces es muy grande para fundar una familia, para fundar una asociación, etc. Entonces uno dice, cuando uno opta por un ideal de la vida que sea auténtico, cualquiera de estos grandes valores, la unidad, el bien, la justicia, etc., como entre ellos se conectan, se interconectan. Si uno dice, el ideal de mi vida es vivir para hacer justicia, es que hacer justicia no es solo
el darle a cada uno lo suyo. Por ejemplo, tú robas algo, yo robo algo, y de justicia es devolverlo. Eso es la justicia, ciertamente, pero la justicia es mucho más que eso. Es darle, facilitarle a cada persona, desde el comienzo de la vida, o antes ya, lo que necesita para desarrollarse plenamente como persona y ser feliz. ¿Ven? La justicia es mucho más de lo que muchas veces se piensa. Bueno, en la Biblia sabemos que la palabra justicia viene a equivaler a santidad. Es mucho más que la justicia en el aspecto jurídico, ¿no? Bien, entonces, si yo opto por el ideal de la unidad, que lo descubro en la vida, en cuanto me uno a él veo que es grandioso. Entonces, si descubro eso, estoy ya enfilado por el camino de la felicidad. Ya estoy bien enfilado. Entonces, cuando tú a unos jóvenes les dices esto, dices, ¿queréis ser felices? Muy bien. Empezar por practicar la unidad. Unidad en la familia, unidad en el colegio, unidad. Tú tienes un negocio, tienes unidad con los trabajadores, con eso, ¿no? Crea unidad. Yo conocí una vez en México a un empresario, gran empresario, que tenía también este valor como el ideal de su vida y lo llevaba. Era una persona que creó una empresa que tuvo un exitazo tremendo. Y es que decían los obreros, y yo se lo di a ellos en una ciudad de México, decían, nunca nos han tratado como ahora. ¿Pero en qué sentido? Hombre, de respeto, de ayuda, de todo. Nosotros damos la vida por la empresa. Bien. Entonces, el ideal de la unidad. Cuando uno entra por ese camino y opta por él, y es fiel al ideal de la unidad, uno tiene ya mucho hecho en el camino de la felicidad. Pero todavía me queda mucho por decir para aclararlo bien. Entonces, este camino de la unidad nos exige mucho, pero desde el primer momento nosotros vamos teniendo conciencia de que estamos en el buen camino. Fíjese, esto es muy importante. Para que el método de enseñanza y método de formación sea bueno, tiene que ser de tal manera que desde el principio a una persona que sigue ese camino le dé la impresión de que va por el buen camino. Usted me diría, ¿pero cómo? Pues sí, porque yo estoy muy convencido que la gente tiene más imaginación de lo que parece a veces, ¿no? Porque nos damos cuenta y entonces empezamos creando, por ejemplo, verdadera unidad. Hay algo dentro de nosotros que nos dice, esto está bien. Lo que no está bien es el egoísmo. Yo voy a lo mío y los demás, en fin, que se busquen el pan como quieran, pero con dureza de corazón, sin empatía. Si yo hago esto segundo, algo por dentro me diría, falla el camino. No es el camino de la felicidad. Lo que decía Norberto. Me largué del colegio a los 14 años y me fui en busca de la felicidad, pero así diríamos, con afán de rapiña, de arrebatar la felicidad. Bien, entonces, todo esto que estoy diciendo depende de subir al nivel 2. Yo siempre decía a los alumnos, lo más importante en la vida es subir al nivel 2, porque es cuando nosotros cambiamos la actitud ante la vida. La actitud de egoísmo la cambiamos por la actitud de generosidad. Y entonces ya estamos en el buen camino. Y eso, el subir al nivel 2, es una fuente de muchas posibilidades. Bien, entonces digo, desconocer esto y vivir en el nivel 1, todo para mí, nada para vos, esto es el camino de la desgracia. Esto sería la primera idea que yo le diría a Norberto. Ten en cuenta esto. Y con esto creo que ya he contestado un poco a esto. Y lo segundo es el camino. En cuanto empieces este camino de la unidad, verás como tú notas que estás en el camino bueno, el camino de la felicidad. Y me hablaría de un tema que es que cada nivel de estos que he dicho antes tiene una lógica propia. Entonces, si tiene una lógica propia, yo tengo que ayudar a los jóvenes a distinguir la lógica de cada uno de los niveles.
Entonces, lo típico del nivel 2, que es el nivel de las personas, repito, y de las obras culturales, lo típico de ese nivel es el respeto. Es lo fundamental, el respeto. Esto es una persona, tengo que tratarle como persona, no como objeto. Segundo, tengo que estimarle, estimar, porque una persona es algo grande. Después una persona puede tener unas características u otras, pero como persona es algo grande. Y luego colaboración. Colaboración, fíjate lo que dije del director de orquesta. Él colabora con ellos. Decimos, les manda. Sí, les manda, pero es en plan de colaboración. Cada uno es dueño de su particella, es decir, de la parte de la partitura que le corresponde a él interpretar. Pues bien, yo digo que si no se... Hoy la causa del mucho despiste que hay hoy, la mucha falta de claridad, es esto, que se estudian muchas realidades con una lógica que no les pertenece. Por ejemplo, con la lógica de nivel 1. Hoy es tremendo y claro, es un gran peligro de los jóvenes, porque claro, el joven y a los niños están muy acostumbrados a manejar cosas, ¿no? Cada vez más porque son duchos para manejar esto y otro. Y claro, manejar es propio del nivel 1. Por eso en el colegio, si yo fuera profesor de un colegio, lo primero que les enseñaría era subir al nivel 2, sin dejar el nivel 1, porque siempre tenemos que tener los pies en la tierra, pero subir al nivel 2, porque si se queda en el nivel 1 es peligrosísimo, porque es una amputación de su ser, no se desarrollan bien. Entonces hay mucho confusionismo hoy en el pensamiento. Y yo tenía pensado esto, explicar bien esto, porque si no, no podemos entender lo que voy a decir después, ¿no? Entonces, usted fíjese, si yo subo el nivel 2, yo me doy cuenta de que yo tengo que tocar el piano libremente, pero la partitura me pone muchas condiciones, muchas, yo casi diría mandatos. Entonces tengo que obedecer. ¿Cómo puedo ser libre y obedecer al mismo tiempo? Una persona que se mueva en el nivel 1 dice, esto es imposible. Y de hecho Norberto lo decía, yo quise ser libre. Libre quería decir romper toda relación con el entorno, etc. No, eso fue una equivocación terrible, ¿no? Entonces, yo diría, hoy hay mucho confusionismo porque se confunde la libertad de maniobra, de hacer lo que uno quiera, con la libertad creativa. En el nivel 2 hay que desarrollar la libertad creativa. Si yo estoy tocando por esta partitura, obedeciéndola, es para crear una obra. Interpretar es volver a crear. Cada interpretación es una nueva creación de la obra. Entonces, naturalmente, que las normas de la partitura se convierten en que cauces de mi creatividad como pianista. Cauces de la creatividad. ¿Cómo no lo voy a amar yo? Si decía, ¿cómo? A mí no me cuesta nada. Es más, cuanto más obedezca las normas, más libre me siento. La libertad y la obediencia no se oponen. En el nivel 2 son complementarios, es decir, se piden. Por eso, claro, cuando una persona dice, hombre, el cristianismo que nos pone tantas leyes, tantos preceptos, que el judaísmo, digamos, no muchos más. Y yo diría, dice, mira, la libertad y las normas, si las normas las tomo como cauces de mi creatividad, entonces mi libertad es tanto mayor cuanto más fiel soy a las normas. Por eso yo a veces, para distraerme, cojo una partitura a la mano de una obra muy difícil y pongo un disco para oír a un pianista bueno, cómo lo interpreta. Y me quedo maravillado, porque yo digo, ¿cómo se puede obedecer tantas normas difíciles? Esta partitura dificilísima, y obedecer a todo con esa libertad con que está tocando, porque da la impresión de que ella nació tocando esa obra. Y digo, pues es por esto. Tú, si las normas las tomas como cauce de tu creatividad, te entusiasmas seguir las normas. Ahí está la cuestión. Por eso yo digo, cuando un catecismo, por ejemplo, va diciendo todas las obligaciones de un cristiano, está bien que se digan para que sepamos
qué significa ser cristiano, etc. Antes que poner las normas, yo pondría todo lo necesario para que el que lo lea, sea un niño, un joven, un adulto, esté preparado para tomar las normas como cauces de la creatividad religiosa. Claro, y entonces uno, todo lo que le diga el catecismo, pues uno dirá, pues yo tengo que obedecer eso, no sencillamente para borreguilmente seguir lo que me manden, sino con toda la libertad del mundo y con toda la conciencia de lo que estoy haciendo, hacerlo para crecer como persona, crecer. Y cuanto más obedezca a estas normas, más libre me voy a sentir. En cuanto yo en la vida, con un ejemplo, vea que esto se da, me animaré para toda la vida. Por eso le digo, con este método, según vas siguiendo los pasos, te entusiasmas más, porque dices, voy por el buen camino. Yo quisiera hacerle otra pregunta y va relacionada con el tema de la felicidad y también un poco el tema de los creyentes y de la fe. Hay muchos creyentes que se alejan de la fe por no descubrir el sentido de ese llamado silencio de Dios. Y que yo quisiera saber si en su libro usted ayuda a descubrir ese sentido. Sí, claro. Yo en mi libro dedico un capítulo muy largo al silencio de Dios. Hay personas, tal vez muchas, yo conozco unas cuantas, que se han apartado de la fe porque no entendieron el silencio de Dios. Una vez estaba yo delante de mi casa esperando una visita y veo que viene una chica joven, podía tener 22, 24 años, y se me queda mirando. Y yo, entonces, porque yo estaba en la calle mirando así a lo lejos para ver si venía el amigo que yo esperaba, y veo que la chica se me queda mirando, como cuando uno se queda así mirando para ver si lo conoce de algo y tal. Y entonces yo me dirigí hacia ella y le dije, perdone, ¿puedo servirle en algo? ¿Puedo ayudarla? Y me dice, no, pero sí, bueno, no sé, vi que estaba completamente confundida. Entonces se acercó a mí y me dice, pues mire, yo en realidad quería desahogarme con alguien que entienda estas cosas. Porque mire, yo amaba a mi madre por encima de todo. Mi madre era lo único que yo tenía en la vida, el padre había muerto, no tenía hermanos. Y mi madre se enfermó. Yo le pregunté a mi confesor qué tengo que hacer para evitar esto. Y él, interpretando el Evangelio un poco así deprisa, se lo he dicho con todo el cariño y el respeto que yo le puedo tener, claro. Él le dijo, mira, el Evangelio dice, pedid y recibiréis. Tú entrégate a la oración y tu madre se curará. Así de sencillo se lo dijo. Y las cosas son verdad, lo que dice el Evangelio, pero son un poco más complicadas. Entonces habría que haberse explicado de otra manera, que es lo que yo hago en este libro. Haber explicado el silencio de Dios. Dios Padre amaba a Dios Hijo como no podemos imaginarnos, pero parece que no oyó su oración del huerto, cuando él, lleno de angustia, como decía, él triste hasta la muerte, y dice, Padre, quítame si es posible, este cáliz. Y el Padre no le oyó. Entonces, claro, cuando todos estábamos angustiados, pues se nos muere lo que más queremos. Bueno, estaba medio Madrid, me dijo ella, rezando, conventos de monjas, tenía todo el mundo movilizado, y mi madre se murió. Y yo, que era de comunión diaria, iba todos los días a misa y comulgaba, dejé de ir a misa. No pisé una iglesia desde que mi madre murió. El silencio de Dios, con el silencio de Dios se me fue la fe. Y yo le dije, bueno, vamos a verlo despacio. Y entonces yo le hablé del silencio de Dios, le recomendé alguna cosa, algún libro para leer. Y luego tuve una experiencia personal también que me hizo comprender que hay casos en la vida en que uno realmente se queda un poco desconcertado, diciendo, cómo Dios siendo tan bueno, yo
procuro ser buen cristiano, le pido con toda el alma que me libre de esto, y esto sucede. Y uno dice, bueno, pero no decíamos que Dios es todopoderoso, que es santo, que es bueno, etc. Y te entra una zozobra, un zozobra espiritual. Si yo estudié mucho, siempre es poco, pero dediqué muchas horas de mi vida, el tema es el silencio de Dios, fue en buena medida para liberarme de esa zozobra, yo mismo, personalmente. Y ahora, claro, cuando hablo de esto, pues creo que hablo con un cierto conocimiento de causa. Entonces, vamos a ver. ¿Qué significa el silencio de Dios? El silencio de Dios quiere decir que estamos convencidos de que Dios nos ama inmensamente, pero a veces le pedimos que nos conceda tal y tal cosa y parece que no nos oye. No oímos ni el menor signo de que nos oiga. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar ante eso? Yo le diría lo siguiente, miren, yo vi morir a un hermano pequeño mío en mis brazos, literalmente. Bueno, en plenas Navidades, en un hospital madrileño que estaba muy de vacaciones, vamos a decir, suavemente, muy de vacaciones. Yo tenía entonces 33 años y mi hermano 3 menos y su mujer 5 o 6 menos. Acababa de dar a luz 2 días antes. Y yo entonces me acordé de un escritor hebreo que ha muerto no hace mucho, Elie Wiesel con W, cuando narra una horrenda escena de un campo de concentración y exclama, el recuerdo de estos niños estaban siendo quemados en una hoguera, pulverizó mi fe, dice él, pulverizó mi fe. Pues bien, para que el recuerdo del fallecimiento de mi jovencísimo hermano no acabara con mi fe, me dediqué animosamente a estudiar este tema. Porque yo digo, no puedo dejarme de llevar de las impresiones. A mí me da la impresión de que Dios no nos oye, etc. Por tanto, yo rompo la relación con la fe, porque esto no me va. Y digo, y si lo estudio bien, no me dará la solución. Y entonces, en vez de perder la fe, la acreciento. Y entonces por eso me dediqué a estudiarlo, pero estudiarlo vivamente, o sea, como poniendo la vida en ello, que es la manera de estudiar todo ese tipo de cosas. Hay que vivirlo al mismo tiempo que lo vas estudiando. Entonces descubrí que al subir de nivel, del nivel 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, al subir de nivel y vivir diversos encuentros bajo el impulso de los grandes valores, nuestros conceptos se van cargando de contenido, de sentido y valor, por ejemplo, el de la libertad. No nos quedamos en la libertad de hacer lo que queramos. Llegamos a vivir y conocer la libertad creativa, que puede llegar hasta la sublimidad de dar la vida por un desconocido, como el padre Kolbe, ¿no? Cuando estos conceptos los unimos entre sí, se enriquecen de modo admirable y constituyen lo que yo llamo un círculo virtuoso. Yo entonces me dediqué a estudiar muchas cosas de antropología, etc., y llegué a estudiar esto, la importancia de los conceptos. Yo tuve un gran profesor, Romano Guardini, en Múnich, que nos decía, no os aferréis a los conceptos como si fueran algo cerrado, darles libertad. Tenéis el concepto de libertad, por ejemplo, ponerlo en relación con la obediencia, con el cauce de la creatividad, etcétera, etcétera. Y veréis como el primer concepto se carga de matices, ¿eh? Se liman las aristas, etcétera. Bueno, y yo entonces llegué a un concepto que a mí me está dando muy buen resultado, que es lo que llamo círculos virtuosos. Es un círculo de conceptos. Cuando nosotros pensamos, y pensamos con cierta profundidad,
vemos que los conceptos se relacionan entre sí. Se relacionan entre sí. Y entonces podemos unir unos conceptos con otros. Los conceptos llegan a enriquecerse mucho cuando se los profundiza. Y cuando se vinculan un concepto muy enriquecido con otro muy enriquecido y con otro muy enriquecido, el resultado es maravilloso. Es lo que llaman un círculo virtuoso, es una fuente de luz. Es una fuente de luz. Entonces a veces llegamos a comprender lo que antes no comprendíamos, porque entre todos se vincula. Bueno, entonces vamos a ver. Lo voy a decir con cierto orden para que se entienda bien. Unamos tres grandes ideas. Primera, yo voy ahora a poner varios conceptos ante la vista, pero los voy a vincular entre sí. Entonces yo digo, primero, Dios respeta nuestra libertad. Él nos podía haber hecho, pues, inferiores a lo que somos ahora, que no tuviéramos libertad, que tuviéramos que cumplir la ley de Dios, etcétera, etcétera, pero todo como el animal que hace lo que tiene que hacer, pero es por instinto para salvar la vida, etc. Dios respeta nuestra libertad. Creó el mundo de tal forma que puede explicarse en buena medida descubriendo sus leyes internas. Parece que todo está regido por una... Por eso la relación tiene tanta importancia hoy en la ciencia. Todo está en relación. No quiere forzarnos a aceptarle a Él como creador. Es decir, que nos deja como una salida al agnosticismo, que nos puede decir, bueno, tú puedes vivir tu vida y tener una empresa y ganar dinero unas veces, otras veces perderlo, vivir lo que es la lucha de la vida, si crees. Y si no crees, también puedes vivir esa lucha de la vida. Nadie te va a decir, eres un bruto irracional porque no crees. No, es que uno puede tener, no sé, hay ciertas... yo creo y muy profundamente, y Dios me mantenga la fe, y creo que tengo muchas razones para creer y cada día más, pero comprendo que hay que respetar al que dice yo no tengo razones en contra, lo que sea, y pensar que Él no tiene fe por unas ciertas razones. Dios no nos fuerza a creer, no nos fuerza, desea que le busquemos, eso sí, y que le encontremos, y le amemos, pero siempre libremente. Entonces veremos que en el Evangelio Él no forzaba a la gente. Ahora, les decía, aquí veis que he multiplicado los panes. Supongo que vosotros tenéis cabeza para pensar que aquí hay algo mayor que un hombre, que en fin, quería revelarles lo que era la otra vida, ¿verdad? Pero no les forzaba. En la vida sufrimos avatares que... Esto ha sido la primera idea. Dios respeta nuestra libertad. Segunda, en la vida sufrimos avatares que nos llevan a pedir la intervención de Dios, pero con frecuencia esa intervención no se da. Nos parece que Dios Todopoderoso se halla indiferente ante nuestros males. Vienen, por ejemplo, las guerras, una desastre, una debacle. Nos gustaría con un gesto llamativo por parte de Dios, que dejara claro su amor misericordioso. A mí me encantaría que al pedirle al Señor, a la Virgen y tal, líbranos de la guerra, que hubiera rápido un entendimiento entre las partes y dijéramos, ¿lo veis? Dios nos ha ayudado. Pero eso no se da. Tenemos que decir, no hay manera de ver, pero ver y vivir el amor de Dios, habiendo tanto mal en el mundo, ahora que el mundo se está disparando, ¿verdad? Sí. Con mucho miedo, con mucho... Bueno, nos gustaría ese gesto, pero ese signo no se da. Y quedamos sumidos en el desconsuelo y el desconcierto. Bien, fíjense cuántas veces dijo Jesucristo, estos piden un signo, pero no se les dará más signo que el signo de Jonás. Y en el fondo era él que había estado 3 días en el sepulcro, el signo de la cruz. Bueno, pero vamos por partes, porque aquí estamos en la segunda cuestión. ¿Qué es esta? Que ese signo no se nos da. Tercera pregunta, o tercera cuestión, que todo hay que irlo poniendo en relación con lo que he dicho, ¿eh? No se puede desligar. El Dios encarnado que nos revela quién es el Padre,
le pide que pase de él el cáliz de la pasión y no recibe respuesta, como dije antes. Sin embargo, Jesús se fió siempre del Padre. Él se fía, porque sabe que es por esencia amor oblativo, amor sin nada de egoísmo, amor de ágape, de dilección pura. Y él sabe que Dios Padre lo ama incondicionalmente. Él guarda silencio en el pretorio, donde se decidía su vida o su muerte. No se defiende, no hace ningún milagro a favor suyo para liberarse. Podrían haber ido 20 legiones de ángeles, ¿verdad? Y haber puesto orden en aquel tumulto que se formó allí. Cuarta cuestión. El Padre avala a Jesús en la resurrección. Ahí es donde el Padre ha dicho, este es mi Hijo amado. Es decir, no en el nivel humano, sino en un nivel superior. En un nivel superior. Y a partir de ahí empieza la Iglesia, después ya en Pentecostés, etcétera, etcétera. Al ver estas ideas a la vez y complementadas entre sí, observamos que el silencio de Dios, su voluntad de respetar incondicionalmente la libertad humana, la actitud obediente de Jesús y el amor incondicional que nos mostró al dar la vida por nosotros, se hayan vinculados de raíz. O sea, vamos a vincularlos, que esto al principio no es fácil, pero luego se acostumbra uno. Y a ver qué pasa. Dios Padre parece que no oye nuestras súplicas, pero Jesús, que es uno con el Padre, da la vida por nosotros con amor incondicional, amor oblativo. O sea que eso pareció un fracaso por parte de Jesús, pero vemos que no fue fracaso, fundó la Iglesia, en fin, toda la santidad que hubo en estos siglos. Eso era lo que él buscaba, el amor libre e incondicionado por parte de los hombres. Él se fió del Padre, incluso en el horror de la pasión. Nosotros hemos de fiarnos de Jesús, incluso en los momentos de mayor prueba. De modo coherente, al fiarnos de Jesús que da su vida por amor, nos fiamos también del Padre, que aun guardando silencio ante las súplicas de Jesús en el huerto, refrendó su vida y su muerte, otorgándole la máxima gloria de la resurrección. Ahí es donde diríamos, la verdad de Jesús se ve en la resurrección. Cada momento de su vida él siempre vivía en la verdad, él era la verdad y la vida, como dijo él. Pero lo que podríamos decir, todo lo que ese implica, se ve en la resurrección. Por eso, claro, en el misterio de Pascua empieza todo, todo. Ahí es donde nuestra fe realmente se aquilata, ¿verdad? Se aquilata. Nos adentramos así, con toda decisión, en el ámbito divino del amor oblativo. El amor oblativo. Y vemos que para hablar de religión, de amor, de fe, tenemos que elevarnos hasta el amor oblativo. Los otros tipos de amor se quedan aún por debajo. Nos pueden preparar, pero hay que llegar ahí. Y ahora llegamos a una pregunta que yo me hice también a mí. Al adentrarnos de este modo en el ámbito del amor divino, en el que se conjuga la libertad del hombre con el amor de Dios, el horror que parece que nos invade de zozobra, etcétera, frente a la fe, y después la promesa de la resurrección, que en Jesús ya se realizó. Entonces, cuando pasa eso, adquirimos plena certeza de que teníamos razón al fiarnos de Jesús y darle crédito. Por eso yo me decía, yo perdí a mi hermana, mi cuñada se queda absolutamente desvalida. Después las cosas fueron mejor, que muchas veces en la vida uno cree que es un desastre y después el Señor ayuda. Dice, pero bueno, esto no es la debacle, no tenemos que perder, ni ella, ni yo, ni ninguno de los familiares, la fe por eso, sino al revés.
En vez de alejarnos de Dios, su silencio nos lleva a incrementar nuestra admiración y amor hacia la figura del Cristo silente en la pasión. Yo a partir de entonces, cuando lo vi todo esto así, yo aquí, vamos, me vi lleno de un amor incondicional al Cristo que guardó silencio en la pasión. Dice, qué fácil hubiera hecho, decimos, con el dedo meñique, sin mover ningún dedo. Sencillamente podía haber resuelto la situación a su favor. Y al resucitar, haber ido a la plaza principal de Jerusalén, decir, venid aquí vosotros, guapitos, que tanto habéis chillado contra mí. No, él después se reveló muy discretamente a los suyos, solamente los suyos, quienes tenían fe en él, no los enemigos. No tuvo afán de revancha ninguna. Yo digo, eso es la grandeza de Cristo callado, pudiendo defenderse. Eso es maravilloso. Ahora vemos que el dolor y el sacrificio, asumidos en virtud del ideal de la unidad y el amor, tienen un sentido redentor, por ser la manifestación suprema de una forma de amar absoluta. Es decir, sin ninguna, cuando uno realmente tiene una desgracia, parece que es un dolor absoluto, pero no hay nada que te consuele. Bueno, pues parece que no hay límite al dolor, diríamos, ¿no? No tengo lágrimas para llorar este dolor. Bueno, pues incluso en esos momentos hay que decir, bueno, pues a Jesús le tuvo que pasar eso y mucho más. Cuando él se sintió abandonado, ¿por qué me has abandonado? Dijo Jesús en la cruz, que era la repetición de un salmo, como sabéis, el Salmo 21. Él se sintió abandonado. Él que era hijo del Padre abandonado. Tuvieron que ser él quiso vivir esta zozobra terrible que nosotros vivimos cuando parece que lo perdemos todo. Quiso vivirlo, pero se fió del Padre. Y dijo, Él es mi Padre y me ama. Y entonces digo, si estamos convencidos de que Dios nos ama con ese amor absoluto, tenemos que imitar a Jesús, que actuó siempre, llevado por una ola de amor que inundaba su vida y lo transfiguraba. Él dijo en una ocasión, la voluntad de mi Padre la hago siempre. Si uno dice eso, pues es para canonizarlo al día siguiente. Si lo dice y lo hace, la voluntad del Padre la hago siempre. Siempre aunque te maten, siempre aunque te flagelen, porque hay que ver que el flagelo era ya no media muerte, ¿eh? Había muchos que se morían ya en la flagelación. Eso, sabiendo bien lo que era la flagelación con sus diversos tiempos, aquello era un invento de los romanos terrible. Bueno, pues que muchos dicen que no se explica cómo Jesús, después de sufrir eso, tuvo fuerza para llegar al Calvario por su pie. Se cayó 3 veces, pero demasiado. Bueno, pues en fin, eso. Entonces vamos a ver, si nosotros hacemos esto, entonces es porque tomamos a Jesús como nuestro modelo. Él sintió esa desazón, sintió todo eso. Entonces, en todos los momentos de la vida, incluso los peores, tenemos que pensar en que estamos llamados a la resurrección, a una vida nueva. Y que eso sí que se va a cumplir. Se va a cumplir. Y eso es la mayor manifestación del amor sin límites de Dios, que lo mismo que hizo con Jesús lo hará con nosotros. Entonces la amargura de las desilusiones no empañará nuestra vida, la hará elevarse a un nivel más alto. Y en este nivel del amor incondicional, amor que yo le llamo siempre oblativo, amor de entrega, descubrimos que Jesús no vino a redimirnos del dolor, sino del sinsentido del dolor. Él nos redimió de la amargura tremenda de que el dolor no tenga sentido, que es lo que le pasaba a Norberto. Estaban sufriendo lo indecible, pero no sabían que eso tenía un sentido. Al responder con amor a las desgracias, desviviéndonos por aliviar la desgracia de los damnificados, nos elevamos a una vida más noble, una vida transfigurada. Tras la doble tragedia que golpeó a Japón en 2011
Alguien manifestó en un programa de radio: fueron horribles el terremoto y el tsunami. No lo entiendo, pero lo acato. Era un creyente. Esta fue la voluntad de Dios. Sigue diciendo: la acepto porque tengo fe. Y yo añado: esta declaración denota una buena actitud de esa persona, pero requiere el apoyo de una explicación más articulada. Si queremos que no lleve a error, que nos revele el sentido del silencio de Dios. Claro, porque decir: yo soy creyente, yo acepto todo lo que Dios me dé y se acabó, pensando que eso no tiene sentido, eso no es suficiente. Hay que llegar a ver el sentido que tiene. ¿No es verdad que, pregunto yo, que ahora vislumbramos cuál es este sentido? Un sentido claro y sublime, como todo lo propio de la lógica del nivel 4. Es otra lógica. Entonces vemos aquí, unamos la libertad, unamos todo lo que dije antes, la libertad que Dios nos da, después las desgracias que tenemos, etc. Luego en la vida de Jesús, eso es el espejo, ¿no? Y cuando yo veo eso y veo que todo termina en la resurrección, entonces yo lo veo todo en conjunto, yo digo: esto tiene un gran sentido. Lo que pasa es que es el sentido del dolor. Eso es algo que fuera del Evangelio pues es difícil. Ha habido gente que lo ha vislumbrado muy profundamente sin ser cristianos, pero vamos, para nosotros es algo que nos queda perfectamente claro. Y termino. En este momento, el lenguaje que he usado, que es más bien de carácter filosófico, se convierte en lenguaje religioso. Es decir, que ya subimos al nivel 4. Para entender lo que es el silencio de Dios, hay que recorrer esos niveles. Entonces llegar al nivel 4. Y el que nos ayuda a eso es el ejemplo de Jesús. Entonces verlo en el pretorio, verlo hasta el Calvario, etc. Todo lo que significa cada una de las partes de la vida esa de Jesús. Entonces yo digo que el lenguaje también se convierte, porque el lenguaje cambia en cada nivel. Entonces también mi lenguaje, que hasta ahora era filosófico, ahora se va a convertir en un lenguaje religioso. Por lo tanto, se convierte en oración. Entonces, si me permites, yo terminaría este diálogo de esta manera. Qué bueno sería, Dios mío, poder estar entre aquellos que te aman por ti mismo. Poder estar entre aquellos que soportan tu ocultamiento, porque les importa más confiar en ti que entenderte. Entre aquellos que no intentan encerrarte en sus deseos, sino solo inclinarse ante tu infinitud. Qué bueno sería, Dios Santo, estar entre aquellos que mantienen tu alabanza, aun cuando están destrozados, entre los pacíficos que se reconcilian con las preocupaciones de este mundo, porque han oído la llamada del amor, el amor incondicional, oblativo. Y yo aquí suelo añadir un ejemplo de unas jóvenes focolarinas de esta asociación, que le da mucha importancia al amor, que tuvieron un día un accidente, se cayeron por un barranco, y cuando estaban al borde de la muerte, pues no hacían más que alabar al Señor, diciendo: Dios es amor. Estoy al borde de una muerte catastrófica, porque una muerte de accidente, y viéndose, sangrándolas los compañeros sin brazos, y decir: Dios es amor. Estos habían comprendido esto. Qué bueno sería estar entre aquellos que te aman por ti mismo. Y entonces es cuando podríamos decir que llegamos a entender el sentido de la religión cristiana y el sentido de la piedad. Es cuando en las venturas tenemos fe y amamos, decimos que amamos a Dios, y en las desventuras. Y en la mayor desventura, que puede ser visto de tejas abajo, la muerte, pues también uno dice: pues yo me identifico con Jesús en el Calvario.
Y entonces todo cambia. Todo cambia porque uno realmente puede ser feliz. Yo comprendo, ahora que ya tengo motivos para pensar en que puede venir pronto esa visita última, yo pensar que uno va a imitar al Señor que dio la vida por todos, pero de la manera más cruel y más... Porque hay que ver que uno que muere en un hospital cuidado por, en fin, y acompañado de sus familiares, está más arropado que estuvo Jesús, que el único que le dijo algo agradable fue el buen ladrón, diríamos. Cuando le dice, cuando estés en tu reino, reconociéndole que eres rey, acuérdate de mí. Y fíjate qué bien se lo pagó el Señor. Es que le debió de gustar mucho, porque el otro, el mal ladrón, lo tienes bien merecido. Bueno, terminemos esto. Yo diría que todas las cuestiones, cuanto más profundas son, más interesantes son para nosotros, pero a veces son más difíciles de entender. Este tema del silencio de Dios es un tema que o no se ha tratado, o se ha tratado, diríamos, de manera superficial. Aquí en España tenemos ahora algunos libros, por ejemplo, varios, del padre Javier Montserrat, y uno de ellos está publicado en la BAC, y un libro que se llama Nuestra Fe. Todo esto, el silencio de Dios, lo explica muy despacio y muy bien y de una manera clara. Yo creo que toda persona que tenga buena voluntad lo puede entender en buena voluntad, porque no lo rechace de antemano, ¿verdad? Que vaya leyendo como hay que leerlo, le aclarará muchísimo esto. En fin, y quien dice eso, pues muchos más, del mismo Ratzinger, pues tenía preciosidades sobre todo esto. Pero así un estudio filosófico, teológico, como este de Montserrat, yo no conozco muchos. Muy bien, pues esto yo pienso que puede ser el fin de nuestra ya larga conversación. Bueno, decirle, maestro, profesor, que me quito el sombrero. He disfrutado de esta hora con usted y ojalá que Dios me conserve la mitad de su energía con su edad. Sobre este tema del silencio de Dios podríamos estar horas, ¿no? Y yo coincido con usted, yo eso lo había percibido, de que faltan investigaciones y estudios. Le agradezco la referencia de este libro, que lo voy a buscar para leer porque no lo he leído, y es muy interesante. Es un tema que me parece muy interesante. Sí, sí. La verdad es que es un tema central. Es un tema central. Si esto se enfoca bien, yo creo que se enfoca bien lo que es la quintesencia de nuestra fe. Pero claro, es un Dios crucificado. Es que aquí hay algo muy difícil de entender. Cómo el Padre no lo salvó. Había 1000 maneras de redimirnos, pero Él escogió esta. Él escogió esta. Y por algo sería. Y Él vivió la angustia de la angustia del huerto, que debió de ser terrible, para sudar sangre. Los médicos dicen que eso es un fenómeno que solo acontece cuando uno tiene una tristeza mortal, ¿verdad? Que puede pasar, dicen médicos que han estudiado este fenómeno, ¿no? Y entonces, y todo eso lo tenemos ahí, es nuestro espejo, ¿no? Por eso, volviendo a lo del principio, una época como la nuestra, que tiene libros como este que le dije y muchos más, porque no solo publicó eso, publicó más, no podemos decir que el cristianismo esté agotado. Lo que pasa es que tenemos que vivirlo, y quizá un método adecuado a este tipo de realidades nos venga muy bien. Que a veces no es que esté agotado el cristianismo, es que a veces los cristianos, incluso los que nos dedicamos al estudio, no lo sabemos explicar bien. Yo intenté decir algo, pero bueno, es algo solo para decir por dónde va el camino, ¿no? Y esto
debo decirle que me ha cubierto algunas lagunas y dudas que yo podía tener. Y si se me ocurre alguna pregunta que no me haya quedado clara, se la mandaré por correo electrónico. Bueno. Y ha sido un auténtico placer. Y bueno, un privilegio haberle tenido en mi canal y estaremos en contacto. Yo deseo que siga escribiendo, que tenga esa energía que tiene y le caracteriza. Y le seguiremos por las redes. Usted tiene un canal de YouTube que lo voy a dejar aquí en la caja de la descripción para que mis seguidores lo puedan ver. Lo recomiendo, con sus charlas muy profundas. Y por mi parte, eso es todo. Le agradezco haber estado aquí. Ya llevo me parece, 140 vídeos. 140. Sí, más o menos, ¿no? Y la gente lo sigue, son muchas visitas que ha tenido, pero en muchos países. Y no hemos hecho propaganda ninguna, prácticamente. Esto es en boca a boca, como suele decirse, ¿no? Pero la gente me dice, y eso me ayuda mucho, me consuela también, diríamos. Me consuela porque otras formas de apostolado tuve que dejarlos por la edad. Pero ahora ver que todavía ahora puedo seguir comunicándome con el público. La gente me dice que le ayuda a pensar bien, a meditar bien, que le ayuda a mantener la fe, a mantener la alegría. Pues eso me ayuda, me da... Y con la gente joven es muy importante porque los jóvenes hoy más que leer libros acceden al conocimiento a través de las búsquedas de internet y a través de los vídeos, o sea que es el cauce idóneo para llegar a la gente joven hoy en día. Sí, es buen cauce, sí. Quizá tenga que procurar ser un poco más breve, porque a veces llego hasta 20 minutos cuando me han dicho que 5 o 10, pero claro, hay temas que en 10 minutos parece que no dices nada, ¿no? Necesitas un poquito más. Pero voy a esmerarme lo más posible en que no pase, por ejemplo, de 15 minutos, para dar una idea, redondearla. Bueno, 15 minutos cada 15 días. Sí, pues yo creo que vale la pena meditar algo en estas cosas, ¿no? También hay otra opción, porque hay veces que son temas que se necesita media hora o incluso más, que es que usted pueda hacer un vídeo con el tiempo que le lleve y luego sacar fragmentos editados de los conceptos fundamentales de 5 minutos. Eso puede ser otra opción. Sí, sí. Sí, a veces lo que hago ahora es dividirlo en varios vídeos, ¿no? Sí, eso. Yo cuando veo que se puede hacer, paro y luego sigo al día siguiente diciendo, bueno, continuamos, etc. Pero tiene que haber continuación, etcétera, ¿no? Sí. Muy bien, pues me alegro mucho y que le vaya bien el canal, que haga mucho bien. Usted que tiene toda la vida por delante, llenarla bien de todo esto, como está ya haciendo. Le felicito por dedicarse a estas cosas, ¿no? Eso está bien. Pues muchas gracias, profesor. Hombre, hasta un próximo encuentro. Si Dios quiere y nos da vida. Hasta luego. Adiós, adiós, encantado.